Los muertos que regresan tienen una historia que contar. A través de relatos muy antiguos de ritos y de costumbres funerarias que han subsistido, a veces hasta nuestros días, Claude Lecoulteux, experto conocedor de la cultura medieval, saca del olvido los fantasmas y aparecidos de antaño de los que hasta ahora los historiadores no se habían ocupado. La Edad Media de la Europa del Norte ofrece en nuestra propia civilización occidental un campo privilegiado para describir el regreso de los difuntos y reseguir el combate que la Iglesia libró contra ellos. ¿Quién regresa? ¿En qué momento? ¿Por qué algunos muertos traen consigo la fecundidad y la prosperidad, mientras que otros provocan terrores y muertes? ¿Qué fuerza es la que anima al cadáver hasta hacerlo salir de su tumba? ¿Y a qué concepción del más allá corresponden estos fenómenos? Antaño, constituyeron manifestaciones terribles, que estaban integradas en la mentalidad colectiva de la época. Hoy, fantasmas y aparecidos casi se han desvanecido, pero no han perdido su poder de fascinación, pues están enraizados en nuestro temor inmemorial hacia los muertos. A lo largo de este video, mis compañeros Yesid Pereira, Diana Mugno y mi persona, Andrea López, vamos a estar describiendo los puntos más importantes de este ensayo publicado en 1999. Antes de empezar a hablar de la primera parte de este libro titulada El miedo a los muertos y el temor a los aparecidos, y además de hablar de los demás apartados de este libro tratados en esta presentación, es necesario conocer la terminología básica empleada por el autor para referirse a los muertos inquietantes. Tenemos así entonces que fantasma hace referencia o evoca a una idea de ilusión de fantasmagoría cuyo ente manifestado es incorpóreo. Espectro es llamado a todo aquel ente al que se le atribuye una noción de espanto u horror, generalmente de aspecto grotesco. Por su parte, sombra hace referencia a los restos que nos recuerdan a la disolución o desaparición del hombre luego de la muerte, mientras que espíritu es usado para referirse a la perplejidad del ser humano ante la manifestación de lo inexplicable. Ectoplasma es definido como la forma o sustancia inmaterial en la que se manifiestan los aparecidos y espectros, y larva es un vocablo romano que se refiere al difunto privado de su descanso eterno. Finalmente, aparecido hace referencia al regreso de los muertos al mundo de lo físico. Ahora bien, se creería que los fantasmas y aparecidos son un tema de este siglo o del siglo pasado, pero lo cierto es que la literatura y la tradición oral han bebido de ello desde hace muchos siglos, como por ejemplo algunas narraciones de tradición griega, romana y germana, el fantasma del padre de Hamlet, la descripción hecha por Sófocles del encuentro entre Clitemnestra y su esposo fallecido, entre muchos otros más mencionados a lo largo de este libro. Sin embargo, la literatura moderna ha mal representado a estos entes de ultratumba, hablando de ellos en función del detrimento de su imagen. Es por eso que a continuación haremos un pequeño recorrido por las representaciones rescatadas de la Edad Media de estos fantasmas y aparecidos, y de la forma en la que eran percibidos en esa época. Hablando ahora sí de la temática del libro, tenemos primero el ejemplo de Roma. En este caso el muerto era considerado impuro y peligroso, por lo cual el vivo debía hacer lo posible por llevarse bien con el fallecido y no perturbarle de ninguna forma, para lo cual se realizaban celebraciones al culto de los muertos y así evitar que los males cayeran sobre la comunidad. Es este temor el que hace instaurar las Paternalia Daes Paternalis, una celebración hecha para el difunto. De lo contrario, éste le traería todo tipo de mal a la comunidad. Sin embargo, en esta tradición romana no todos los muertos representaban un peligro para los vivos. Los difuntos que son una amenaza para la paz del pueblo son los que tienen muertes violentas, asesinos, suicidas, ajusticiados, los muertos prematuros, los no llorados y los insepultados, excluyendo de esta lista a los soldados caídos en combate. Miremos un ejemplo de la tradición romana sobre los insepulti. Había en Atenas una casa encantada que alquiló el filósofo Atenodoro. Atenodoro vio un espectro que llevaba hierros en los pies y manos, y que le hizo una seña para que lo siguiese al patio, donde desapareció. El filósofo obtuvo autorización para hacer excavaciones en aquel lugar. Exhumaron el esqueleto encadenado por el que se hicieron funerales públicos. Entonces cesaron las apariciones. Algunos de los tratamientos que se les daba a estos difuntos en Roma dependían de sus actos en vida. Así pues, a los criminales se les arrojaba al Esquilo, donde según Horacio las brujas van a recoger ingredientes para sus pócimas, ya que se decía que a los muertos también se les podía castigar con la mutilación del cadáver, como era hecho con los arrojados en dicho lugar, los ladrones y los endeudados. Tenemos ahora las pruebas del terror inspirada por los muertos. La historia nos ha dado pruebas fehacientes sobre el temor a los muertos durante la Edad Media. Esto se refleja en una serie de costumbres que se tenían con el cadáver de cierto tipo de difuntos. Por ejemplo, la muerte y sepultura que se le daba a los miedosos, cobardes y a la gente de costumbres infames en la tradición germana.
A estas personas se les ataba algo pesado encima y se les arrojaba al fango de una ciénaga. Esto con la intención de que no regresaran en búsqueda de venganza o de una sepultura más digna. Por su parte, el tratamiento de los suicidas y asesinos en Riga, Letonia, las leyes del siglo XV dictaban que a los suicidas y asesinos se les fijara el cuerpo a la tumba o se les pusiera en una posición que imposibilitara su retorno. En caso de los suicidas, generalmente se enterraban en el lugar donde se descubrían y se establecían una serie de precauciones en esa zona. Leamos el siguiente ejemplo de esto. Cerca de Wilgate, en Argovia, un cazador se colgó de un peral. Lo enterraron al pie del árbol y nadie de los que pasan por allí olvida tirar una piedra a la tumba para que no regrese. Por su parte, un ejemplo que responde al caso de las personas con una vida infame es el siguiente. En 1901, en Lichtenheim, cerca de Lena, encuentran el cuerpo de un vagabundo. Depositan el cadáver en el hangar de los bomberos y al día siguiente lo descubren totalmente atado. Unos jóvenes campesinos afirmaron que lo habían hecho para hacerle pasar definitivamente las ganas de vagabundear. Finalmente, otro ejemplo del temor a los muertos en la Edad Media es el siguiente. En 1801, el obispo de Siges pide a Alejandro Morusi, príncipe de Valaquia, que impida que los campesinos de Stoesti desentierren continuamente a sus muertos para verificar que no se hayan convertido en strigoi. En cuanto al apartado de los ritos funerarios de la Edad Media, tenemos que algunos de los más importantes fueron el lavado y levantamiento de los cadáveres, la inhumación y las festividades funerarias, además de un apartado llamado precaución útil dada por el autor. En cuanto al lavado funerario o levantamiento de cadáveres, empezamos teniendo en cuenta que la mayoría de estas tradiciones acerca del tratamiento de los cadáveres están influenciadas por el temor y respeto a los muertos. Durante la Edad Media generalmente se acostaba al difunto sobre la paja, una tabla o piedras, luego de cerrarle los ojos, boca y obstruido las fosas nasales, ya que se decía que había que protegerse del mal de ojo. En algunas zonas se calzaban al difunto. Por otro lado, también se abría un agujero en la pared para sacarlo y así evitar que recuerde el camino de regreso a casa. Un ejemplo de esto es el siguiente. Entró entonces Arkel en la sala y luego avanzó a lo largo del estrado. Detrás de donde estaba Thorolf, ordenó a todo el mundo que no se pusieran delante de él hasta que le hubiesen cerrado los ojos y la boca y la nariz. Tomó entonces a Thorolf por los hombros y tuvo que emplear toda su fuerza para bajarlo del asiento alto. Luego envolvió la cabeza con un paño y llevó a cabo el lavado funerario conforme a la costumbre. Tras esto hizo tirar la pared que tenía detrás e hizo que lo sacaran afuera por allí. Unieron luego unos bueyes y un trineo. Pusieron a Thorolf encima. Otra costumbre presente en el lavado de los muertos en la Europa septentrional consta del cortado de uñas, como lo ejemplifica esta cita del poeta Edda Snorra. Entonces flotará en Alfar la embarcación hecha con las uñas de los muertos. Por eso conviene ser prudente cuando un hombre muere sin que le hayan cortado las uñas, pues proporciona entonces mucha materia al barco de Nalfgaard. Y dioses y hombres desean que esté terminado lo más tarde posible. De la casa a la sepultura. En la antigüedad el difunto no seguía una ruta de la casa al sepulcro o al tumulto, pero con la difusión del cristianismo se asienta la idea de un camino sagrado que se reserva para la muerte, siendo este el camino de la casa a la sepultura o del templo a la sepultura. En una precaución útil, el autor nos habla de la documentación de una tradición germánica en la que se quema el lecho y las pertenencias del difunto, ya que son algo totalmente normal y es realizado para prevenir su retorno. Un ejemplo de esto es observable en esta cita de la saga de Snorri Goði. Pero mi cama y las cortinas de mi cama quiero que se hagan arder en el fuego, pues no harán bien a nadie. No digo esto porque no me fuese a gustar que alguien aprovechase estos caros objetos si supiese que alguien podía aprovecharlos, sino que si insisto es porque no me gustaría que por mi causa alguien sufriese una aflicción como la que sé que van a sufrir si no se hace lo que acabo de prescribir. Otra tradición o rito funerario de la Edad Media e incluso de antes es la inhumación. Esta, según el autor y otros ejemplos que se entregan a lo largo del libro, es todos aquellos ritos y actos funerarios que se realizan para dar sepultura a los difuntos en tierra consagrada para el descanso de los muertos. Un ejemplo de esto es obtenido del prólogo de Ynglinga Saga. La primera edad recibe el nombre del tiempo de la incineración. Todos los muertos serán quemados. Vino luego la edad de los túmulos,
pero en Suecia y Noruega siguió tiempo largo la edad de la cremación. Tenemos también que con la inhumación llega el acto de fijar a los muertos a las tumbas para evitar que se levanten. Un ejemplo de esto es el siguiente. Has hecho lo que algunas mujeres acostumbran a hacer instigadas por el diablo, a saber, si un niño muy pequeño muere sin bautismo, llevan al cadáver a un lugar secreto y le atraviesan el cuerpo con un palo. Dicen que si no hicieran eso el niño volvería y podría perjudicar a mucha gente. Si una mujer no llega a dar a luz y muere con dolores, en la tumba misma se atraviesa con un palo a la madre y al niño y los clavan al suelo. En la saga de Erik el Rojo encontramos que y es que en Groenlandia desde la introducción del cristianismo había sido costumbre enterrar a la gente de la granja allí donde habían muerto, en tierra no consagrada. Plantaban entonces una estaca sobre el pecho del muerto y una vez llegado el clero, arrancaban la estaca, le echaban agua bendita en el agujero y se celebraba un gran servicio fúnebre en aquel lugar, aunque fuese con notable retraso. Otro rito del tratamiento a los muertos en la Edad Media son las festividades funerarias. En la Europa septentrional, luego de la inhumación, se celebra un banquete en honor al difunto. En este se bebe cerveza de herencia y además se celebra por una cierta cantidad de días. Leamos la siguiente cita. Thorodd y sus compañeros acaban de perecer en el mar y las olas no han devuelto sus cuerpos. Cuando recibieron estas noticias en Froda, Hartan y Thurid invitaron a sus vecinos al banquete de funeral. Tomaron entonces la cerveza de Yule y la emplearon para aquel festín. Otro tema importante en el libro es la iglesia, los fantasmas y los aparecidos. La relación de la iglesia con los fantasmas y aparecidos era complicada, pues para los cristianos las almas solo tenían dos opciones, o iban al cielo o iban al infierno. Para ese entonces se cuestionaba si los muertos eran cuestión de dormidos, somnolientos o febriles. Hasta que San Agustín sería quien profundizaría en la idea de las apariciones de los fallecidos, refiriéndose primero a los insepulti. De la misma forma desarrollaría sus ideas sobre la creencia de la influencia divina sobre las apariciones. Leamos el siguiente ejemplo. ¿Qué tiene de asombroso, pues, que los muertos, sin saber ni sentir nada, sean vistos en los sueños por los vivos y digan cosas que, al despertar, resultan ser verdad? Me inclino a creer, al respecto de estas apariciones, en una intervención de los ángeles que, con permiso o por orden de Dios, informan al soñador de qué determinado muerto debe encontrarse, y eso ocurre sin que lo sepan los muertos mismos. Otra cuestión con respecto a los difuntos de la que habla San Agustín es la desconfianza que los vivos deben tener sobre sus propios sentidos, pues estos no ven con claridad lo que es y lo que no es. Leamos. Tanta es, sin embargo, la imperfección humana que, si alguien ve a un muerto durante un sueño, cree que ve su alma, mientras que, si sueña con un vivo, está perfectamente convencido de que no ve ni su cuerpo ni su alma, sino su imagen, como si no se nos pudiesen aparecer los muertos de la misma manera que los vivos, ni en forma ni alma, sino de imagen que se reproduce sus rasgos. Por otro lado, dentro de la interpretación cristiana de los aparecidos, en el transcurso del siglo XII los aparecidos son manifestaciones de ángeles caídos quienes obtuvieron permiso de Dios para poseer el cuerpo de un difunto y darle vida. A manera de conclusión, hablar de fantasmas y aparecidos en la Edad Media implica el complicado trabajo de trazar una línea entre las costumbres paganas y la tradición cristiana, ya que la convivencia simultánea de estas dos en determinado momento convirtió a estas en un vaivén entre las dos. La segunda parte de este libro, titulada Los verdaderos y los falsos aparecidos, se concentra pues en explorar a los aparecidos desde dos divisiones, los verdaderos aparecidos y los falsos aparecidos. Los primeros hacen referencia a los muertos que regresan por y para sí mismos, mientras que los falsos aparecidos entran entre los difuntos que se niegan a morir y aparecen inmediatamente luego de su defunción, y los que aparecen por ser llamados contra su voluntad. Los aparecidos recalcitrantes son aquellos que se van a la tumba a regañadientes y que aparecen porque creen o desean estar vivos más tiempo o simplemente por rechazo a la inhumación. A continuación, un ejemplo de los recalcitrantes. Sigrid muere de noche. Hacen un ataúd para poner en él su cuerpo, pero en vista de lo que sucede, mandan a llamar a su marido. Thorstein Eriksson mandó un mensaje a su tocayo Maese Thorstein para rogarle que viniera. Le decía que estaban ocurriendo cosas extrañas, que su mujer Sigrid quería levantarse y meterse en la cama con él. Cuando llegó, ella estaba levantada y ya se había subido al borde de la cama. Entonces la tomó de la mano y blandió un hacha contra su pecho. Thorstein Eriksson expiró al caer la noche.
Otro ejemplo sería, dijo entonces Thorstein Eriksson, la señora de la casa, Grimhild, se comporta de una manera extraña, se incorpora apoyándose en los codos, estira los pies más allá de los montamantes de la cama, tienta buscando su calzado. En aquel momento, Maese Thorstein volvió a entrar en la habitación y Grimhild volvió a estirarse en la cama y todas las vigas de la habitación se pusieron a crujir. Thorstein hizo un ataúd para el cuerpo de Grimhild, la puso dentro y la enterró. Era un hombre alto y fuerte y sin embargo no le hartó toda su fuerza para llevarla fuera de la granja. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Diana Mugno y yo les voy a hablar sobre los aparecidos y fantasmas ingleses. En la Edad Media la literatura inglesa no contenía tantas historias de aparecidos, se conocen muy pocas gracias a la tradición oral. Así que aproximadamente en 1400 un clérigo del monasterio de Bailan escribe todo lo que ha oído contar y lo que conoce sobre los aparecidos. Aunque un poco cristianizadas estas historias, han conservado algunos rasgos que coinciden con datos nórdicos. La mayoría de estas historias cuentan con aparecidos que se metamorfosean, como lo podemos encontrar en el siguiente ejemplo. El aparecido caballuno. Había un hombre que iba cabalgando llevando un celemín de habas. Tropezó el caballo y se quebró una pata. El hombre se echó el saco a la espalda y siguió su camino a pie. Mientras iba caminando vio algo parecido a un caballo levantado sobre sus patas traseras. En nombre de Cristo le prohibió hacerle ningún mal. El animal lo acompañó un momento y luego adoptó el aspecto de una pila de heno que formaba un remolino en cuyo centro se veía una luz. El hombre reiteró su orden. En nombre de Dios te prohíbo que me hagas daño. Se encontró entonces frente a un hombre. El espíritu le dijo su nombre, la causa de que vagase errante y los medios de remediarlo, y añadió: permíteme que te ayude y te lleve las habas, cosa que le fue concedida. Lo hizo hasta un torrente que no quiso pasar. Más tarde el hombre hizo decir misas y pedir la absolución por el espíritu, que obtuvo descanso. La interpretación que le podemos dar a esta historia señala que la aparición quería llevar el saco de habas, que según se cree, esta legumbre se emplea como exorcismo. Luego la aparición no quería pasar por el río, por el torrente, lo cual representa el pensamiento primitivo de la frontera del más allá. A continuación, aparecidos y fantasmas alemanes. En los años anteriores a 1300 no se encuentran abundantes textos escandinavos sobre aparecidos. Sin embargo, los textos que se encuentran permiten vislumbrar que ellos se hacen la misma idea de los fantasmas. Estos textos sobre aparecidos los hay con fines didácticos y morales, así como la transformación en sombras y espíritus. El ejemplo a continuación es un relato que se nos presenta a una aparecida que no es un fantasma, sino una persona de carne y hueso, que de hecho es muy raro encontrarse con estos relatos en la Alemania medieval y tiene que ver con la misma concepción del mundo que en Islandia. El relato se llama Los cabellos de la muerta. Encontrándose en la agonía, la señora de una casa pidió que le hiciesen unos sólidos zapatos y la enterrasen con ellos. Me serán útiles, afirmó. Cumplieron su último deseo. A la noche siguiente, cuando brillaba la luna, iba por el camino un caballero acompañado de su escudero cuando oyó a una mujer que se lamentaba. Los dos hombres se preguntaron qué significaba aquello. Cuando llegó ella corriendo mientras gritaba «¡Ayudadme!». El caballero echó pie a tierra, trazó a su alrededor un círculo con la espada e hizo entrar en él a la mujer. Ella llevaba tan solo una camisa y zapatos. Se oyeron entonces ladridos, un cuerno que sonaba y la mujer empezó a temblar. El caballero, habiéndose enterado de la causa de aquella cacería, confió al caballo a su escudero y envolvió la cabellera de la mujer alrededor de su brazo. En la diestra tenía la espada. Mientras se acercaba el cazador infernal, la mujer gritaba «¡Dejadme partir!». Pero el noble la retenía con todas sus fuerzas. Consiguió ella soltarse perdiendo parte del pelo y salió corriendo. Pero el demonio la alcanzó, la echó sobre su caballo y se llevó su presa. Por la mañana el caballero llegó a la aldea, contó lo sucedido y mostró la cabellera. Como no querían creerlo, abrieron la tumba. La muerta ya no tenía pelo. Todo esto sucedió en el arzobispado de Maguncia. Un punto a resaltar aquí es que en el siglo XIII en Alemania se creía que los aparecidos tenían cuerpo
y hacia el siglo XIV esta idea seguía anclada en las mentalidades, mientras tanto que en Islandia se le conocían solamente los aparecidos incorpóreos. Ahora bien, del texto anterior nos podemos preguntar por qué la muerta pide unos buenos zapatos. ¿Qué tienen que ver los zapatos en este relato? Pues bien, las costumbres de los antiguos escandinavos ponían en los pies de los muertos buenos zapatos para que estos alcanzaran fácilmente al otro mundo. En este tercer punto hablaremos sobre el nombre de los aparecidos. Numerosas creencias antiguas solo las conocemos a través de escritos, y aún así muchas cosas siguen estando poco claras. Todo pasa por una evolución, desde las lenguas, las ideas, hasta los seres vivos. Incluso cuando aún se conservan testimonios de conceptos antiguos, cuando se copian o traducen a veces no se logran comprender porque no corresponden a una realidad actual. Entrando en contexto, los relatos normánicos ofrecen toda clase de información sobre los aparecidos y sus nombres, mientras que la literatura alemana y las anglosajonas antiguas dan poca información y recurren muy poco a este tipo de historias. En cambio, hacia la misma época encontramos las glosas latinas, antiguas o medievales. En estas glosas latinas podemos observar la palabra maniae, que traduce o que se refiere a las personas deformes o a los espíritus terroríficos. Mientras tanto que en el alemán antiguo aparece el término Sinnlein, que significa aparición. Esta palabra surge en el siglo VIII al IX. En otras glosas traduce monstrum por eriza, que significa terror y horror, mientras que en las glosas latinas significa monstruo. También tenemos el arbae o lémures, que significa apariciones, espectros, fantasmas. Del lado de la realidad germana encontramos seine, que significa imagen, simulacro, apariencia. Luego encontramos semen, que sobrevive en el alemán moderno con el sentido de sombra de fantasma o apariencia. Por otro lado, en el inglés antiguo predomina la noción de fantasmagonía y magia. Por esto, Sinnlein significa fantasma, sueño falso, visión diabólica o diáblica, así como también necromantia y praestigia, que significaban magia. La equivalencia de Sinnlein y necromantia permiten ver que nos encontramos en el terreno de los aparecidos. En el inglés antiguo también encontramos egisgrima, que corresponde a la traducción de bruja. Esta es una palabra compuesta por egis, que significa espanto, y si relacionamos grima con el inglés moderno, vemos que corresponde a la palabra grime. Veamos que sobrevive en el inglés moderno. Por otro lado, en las lenguas escandinavas, contamos con la expresión no descansar en reposo y el verbo reimast, que significa aparecer, haber apariciones. Esta palabra contiene la raíz indoeuropea erei, que significa levantarse. Esto más o menos traduce en la idea de que el muerto regresa porque aún le queda un deber que cumplir. Así que al no encontrar reposo, se levanta y vaga en ocupaciones solo por él conocidas, maléficas la mayoría de las veces. Si a esta información le añadimos el sobrenombre del dios Odín, que es dueño o señor de los aparecidos, constatamos que la creencia está profundamente arraigada en la mentalidad de los antiguos escandinavos. Bueno, entonces hasta este punto de la presentación seguramente nos hemos hecho algunas preguntas sobre los aparecidos, así que daremos algunas respuestas breves. Entonces, en primer lugar, ¿quién se aparece? Cabe resaltar que no todos los muertos se aparecen, hay otros que prefieren su tumba. Los hombres con mal carácter, las personas desagradables, las malas personas y las relegadas por sus familiares son claros ejemplos de personas que se aparecen. Tal es el caso de Thorolf el Lisiado. Thorolf comienza su vida en Islandia con un duelo en el que mata a Ulfar para apoderarse de sus tierras. Se pelea con su hijo, expolia a unos, se enfada con otros y llega incluso a contratar a un asesino a sueldo para quitar de en medio a quien lo molesta. La saga del Snorri el Godi lo designa con los epítetos de injusto, mezquino e irritante. En la segunda pregunta tenemos, ¿por qué se aparecen? Ciertamente hay varios motivos para que existan las apariciones post-mortem. Entre esas, la más común, tenemos la venganza, y es la idea más antigua.
Como ejemplo tenemos que en Hamlet el padre del protagonista se aparece para reclamar el castigo de sus asesinos. Ver un difunto también suele ser sinónimo de el último viaje. Por ejemplo, en la saga de los hermanos Jurado, Karl y Steinolf creen ver a unos hombres que proceden del oeste, atraviesan una pradera, reconocen a Thorgeir Havarsson y a los 8 hombres de su tripulación, totalmente cubiertos de sangre, que llegados a un arroyuelo desaparecen de repente. Poco después, estos 2 personajes se matan el uno al otro. Las apariciones de los muertos pueden ser y pueden tener otras causas. Por ejemplo, la enfermedad, como en el relato de la estancia de Thorgils en Groenlandia, o en la historia del pastor y de Thorir Pata de Palo. Si examinamos los fantasmas oníricos, constatamos una gran diversidad de motivos. El difunto amenaza, aconseja, pide, predice, agradece. En una palabra, se inmiscuye en la vida de los hombres y no renuncia a desempeñar un papel en ella. A continuación, la tercera pregunta dice: ¿en qué momento tienen lugar los acontecimientos? Bueno, muchos de los acontecimientos suceden en la llegada del invierno. Por ejemplo, llegado el invierno, dice la saga de los feroyanos, aparecieron muchos aparecidos. Estas manifestaciones comienzan por lo general en diciembre, son más numerosas en el solsticio y disminuyen en marzo sin dejar de cesar completamente. Sin embargo, los aparecidos se manifiestan en otras épocas, sobre todo cuando hay completa oscuridad. Cuando reina la oscuridad, su ámbito es la noche. Por ejemplo, no se podía estar tranquilo afuera, dice la saga de Snorri el Godi en el capítulo 34. Bueno, la cuarta pregunta dice: ¿dónde se manifiestan los aparecidos? Por lo general, los aparecidos no suelen viajar mucho, así que permanecen unidos a sus casas, sus tierras, y cuando son realmente malos, se aparecen en casa de sus vecinos, por ejemplo, Thorolf el Lisiado o Claufi. Quinta y última pregunta: ¿cómo deshacerse de los aparecidos? Bueno, hay algunas medidas preventivas que van desde cerrarle los ojos al cadáver, obstruir las fosas nasales y la boca, sacar el cuerpo del difunto por un agujero en la pared, etc. Cuando estas acciones son insuficientes o ineficaces, lo más simple es dar miedo al aparecido mostrando hostilidad. Hay que hacerlo sentir indeseable. La medida más común es el degüello. La decapitación recuerda los datos arqueológicos y recalca una concepción común que muchos pueblos decían que la cabeza es la sede de todas las acciones. Así que aquí en la imagen mostramos la mutilación del cadáver, que es un castigo post-mortem para que el muerto tenga una vida miserable. A continuación, presentamos la tercera parte: los aparecidos, la muerte y el más allá. Capítulo 1. La ultratumba. Los antiguos textos normánicos conocen 3 reinos de los muertos: el de Ran, que es la diosa del mar; el de Hel, diosa de los infiernos; y el de Odín, que es el dios del Valhalla, es decir, el paraíso de los guerreros. Aquí tenemos el ejemplo de que en el libro de la colonización de Islandia señala más de una vez las relaciones entre la montaña y el más allá. Cuando se instala en Islandia Thorolf, se establece en Hofstad, no lejos de la montaña sagrada, porque creía que entraría en ella cuando muriese, así que todos sus parientes que vivían en el cabo de Thor, y cuando Thorstein, el pescador de bacalao, se ahoga en alta mar, cerca de la isla de Hoskuld, un pastor ve que se abre la montaña sagrada por el lado norte y oye que acogen bien al muerto. A las montañas se les conoce como el imperio de los difuntos, y de allí nacen muchas leyendas medievales. Por ejemplo, la montaña de vidrio, hasta la que atraen las hadas a sus amantes. Aquellos personajes, cuando abunda la calamidad, se quedan dormidos en una montaña. Algunos cuentos populares que muchos de nosotros conocemos llevan este eco de la creencia. Por ejemplo, en El flautista de Amelín lleva a los niños encantados por su música hacia una montaña, hasta que desaparecen por siempre. La montaña merece un poco más de reconocimiento que la simple mención.
Es el mundo intermedio entre hombres y dioses. Su cabeza está en el cielo y su base cerca del imperio de los muertos. En la mitología germánica también nos ofrece hechos parecidos que también tienen esta relación entre la montaña y el más allá. Por ejemplo, el dios Heimdall tiene su sede en el monte del cielo y la montaña que entrechoca, que recuerda a las Symplegades griegas que albergan sus laderas a Gunlod, la guardiana de los cántaros sagrados. Pero a partir del siglo XII, las montañas ya no tienen el mismo significado debido al cristianismo. Estas se convierten entonces en la estancia de las hadas y los demonios debido a que son criaturas paganas, que más tarde aquí celebrarán sus aquelarres las brujas. En el segundo punto, tenemos la coexistencia de las dos visiones. Aquí coexisten la visión de que el más allá es la tumba o la montaña, es decir, choca una concepción culta y una opinión popular, que la primera va desapareciendo con el paso del tiempo, la evolución y la cristianización. Aquí desaparece por completo la idea de que los héroes difuntos eran acogidos en el Valhalla por el dios Odín, y los demás difuntos eran acogidos en el reino de Hel o el de Ram. Pero desde que pueden regresar al mundo de los vivos, se elimina por completo la idea de la representación de un imperio de los muertos. Tal es el ejemplo de Helgi. En el poema Edda, el cantar de Helgi, podemos ver lo siguiente. Y cuando llegó a la Valhall, Odín le ofreció reinar junto a él sobre todas las cosas. Aquí el poeta dice que Helgi sí alcanza el Valhalla, pero muestra que llega de nuevo a su túmulo y una criada de Sigrun acudió de noche al túmulo de Helgi y vio que éste cabalgaba junto a un montículo con un cortejo numeroso. Aquella se pregunta si no estará soñando. Helgi la desengaña y le pide que prevenga a Sigrun de que va a volver. Entonces, más allá de que aquí coexistan estas dos cosmovisiones opuestas, encontramos que en el poema de Edda, el cantar de Helgi sugiere que aquí se le permite al hombre, al héroe, la libre elección de lo que desea, de cómo desea vivir él su más allá. En nuestro tercer tema, la muerte, según los textos escandinavos, los germanos contaban con una cosmogonía dinámica, un movimiento perpetuo de vida al mundo, al hombre y a las cosas. Todo esto es un gran sistema perfecto que engloba lo visible y lo invisible, los humanos, los dioses, lo real, lo posible, el pasado, el presente y el futuro. Aquí encontramos un poema alemán del siglo XI que traduce esta relación. Tiene como título La suma de teología. Dice: la tierra fue nuestra carne, el rocío nuestro sudor, las piedras nuestros huesos, las plantas nuestras venas, la hierba nuestro pelo, el mar nuestra sangre, las nubes nuestra mente y el sol nuestros ojos. Este pensamiento no dista mucho de la cosmología normánica, donde dicen que la tierra fue creada a partir del gigante Prigemio Ymir. De la carne de Ymir la tierra fue formada, y de sus huesos las montañas, el cielo fue el cráneo, del gigante frío como escarcha, y su sangre fue el mar. En las sagas irlandesas no existe paraíso ni infierno pagano, sino túmulos y montañas. Es allí donde se desarrolla la vida póstuma, pues se trata de la verdadera existencia. Algo a rescatar de la percepción de la muerte es que su concepto en la Edad Media, según las diferentes cosmogonías, es que todas tenían en común algo, y es que cuando se acaba la vida terrenal, el difunto pasa a una mejor vida, llámese túmulo, paraíso, montaña, pero todas llevan esta visión, esta misma relación. Enseguida pasaremos a hablar del Hamr. Como concepto expresa una idea fundamental y es la siguiente: el hombre no está limitado a su cuerpo, el hombre puede tener varias formas. Esta es una creencia asombrosa fuertemente arraigada en la mentalidad normánica y en general nórdica. En Edda Prosa, Snorri Sturluson escribe del dios Odín, de quien ya conocemos su relación con los muertos. Odín cambiaba de forma, entonces su cuerpo yacía como dormido o muerto, pero él era ave o cuadrúpedo,
pez o serpiente, y en un abrir y cerrar de ojos iba a países lejanos. Lo que se ve aquí es el Hamford, el viaje del Hamr. Es importante que esto no sea confundido con un simple asunto fantástico. Este viaje, como se aprecia en los siguientes ejemplos, puede representar fácilmente un peligro para quien lo ejecute. Algunos escritores cristianos erróneamente lo consideraban la forma animal de un hombre, pero esto no es nada más lejos de la realidad. En Edda Posa, Odín se jactaba de conocer un conjuro terrible. Si veo brujas cabalgar por los aires, hago de tal modo que se pierden, sin que vuelvan a encontrar su piel, sin que vuelvan a encontrar su espíritu. Por supuesto, el cuerpo del que se ha separado la forma interna también corre peligro. En el libro de la colonización de Islandia, por ejemplo, se narra esta creencia en la que Ignimur, personaje legendario, envía a 2 fineses en busca de su amuleto perdido a la isla Thule. Aparecen también personajes en el mismo relato. Bekkel, apodado el del Hamr, muy fuerte, o en español hombre lobo. Recordemos que los gigantes y los dioses tienen la facultad de cambiar de forma. ¿Cómo no evocar entonces la tan extendida creencia de los hombres lobo, tan popular en tierras germánicas y en Francia? Demasiado a menudo olvidamos que nuestro pueblo recogió esta hermosa creencia de los invasores germánicos. Para el siglo XII, esta se encontraba ya ligeramente distorsionada, y se habla de un hombre que se transforma en lobo tras quitarse la ropa. La licantropía, incluso desde antes, está relacionada con la magia y la brujería. Pero en realidad este animal es simplemente uno de los aspectos que puede adoptar el Hamr, para andar a su antojo. Y si este es extendido, es por el miedo que este causaba en los campesinos. Algo similar al viaje del Hamr ocurre en el segundo ejemplo. Una tarde, hacia la puesta del sol, un hombre dotado de la segunda vista vio que salía un gran oso de Val y un toro de Dunf Talsolt. Se encontraron en el campo de Storolf y entablaron furiosamente un combate, y venció el oso. A la mañana siguiente, vieron que en el pequeño valle en el que se habían enfrentado era como si la tierra estuviese volteada. Estaban heridos los dos. El alma, la piel, como se le conozca, es un principio dinámico que sigue al individuo y se presta a él para ser utilizado. Una fuerza instalada en el hombre que muestra que ninguna frontera separa lo real del más allá, como ocurre con los protagonistas que se enfrentan en su forma animal. Ha llegado el momento entonces de hablar del principio vital de los aparecidos. Se constata primeramente que los aparecidos suelen ser más fuertes y más robustos de lo que fueron en vida. Usualmente tienen las facultades mejoradas mentales. Con frecuencia pueden aparecer en cualquier lugar. Su Hamr no puede ser dividido de su cadáver o heridas que provocaron su muerte. Pueden desaparecer por la tierra. Sí pueden ser eliminados o retenidos, como voy a explicar más adelante, y su alma permanece ligada hasta la menor partícula de su cuerpo. Enseguida pasaremos a hablar de la animación del cadáver. Usualmente los aparecidos, como mencionaba anteriormente mi compañero, tienen peso, forma y propiedades físicas, a diferencia de los fantasmas que aparecen únicamente en sueños. Como ocurre en el primer ejemplo, cuando está acampando, aparece un toro impresionante y lo ataca. Kes toma un hacha y se defiende, pero sus golpes no tienen efecto. El hierro no hace mella en la piel de la bestia. En el segundo ejemplo, sin embargo, Thorkel Farsec tenía la facultad de cambiar de forma. Fue inhumado en el cercado de fiordo de la isla Ballena y regresó sin cesar a aparecerse en su casa. En el primer ejemplo, el aparecido tiene forma animal, mientras que en el segundo ejemplo tiene forma humana. ¿Qué es lo que explicaría entonces estos fenómenos? ¿Qué se ríe de la distancia? ¿Qué es susceptible a adoptar la forma de un animal? El Hamr. Lo que da vida al muerto viviente es su Hamr, como aparece en el segundo ejemplo, donde él tenía la facultad de cambiar de forma porque era un brujo o era una persona que estaba dotada con el conocimiento suficiente para aprender a hacerlo. Las apariciones terminan cuando el cadáver es destruido totalmente, es decir, cuando su Hamr ya no tiene soporte. Entonces, al difunto se lo puede matar, pero eso se explicaría muy bien. La muerte pone fin al principio de la vida humana, pero no al principio que habita en el cuerpo, es decir, el Hamr, la forma interna.
la piel interna. Continúa existiendo y al hacerse corpórea, porque puede tomar cualquier forma, también se le puede eliminar. Llegados a este punto del video, me gustaría hablar con brevedad sobre los 3 últimos conceptos. El primero de ellos siendo la tercera función y el segundo los llamados aparecidos disfrazados. El tercero, los aparecidos en los ejemplos de los romancescos. Los muertos y la tercera función plantean otra forma entre la relación del hombre y el más allá. Se establece un vínculo con el difunto, quien, si ha sido bueno en vida, concede favores y protección, mientras sea honrado en muerte. Esto usualmente sucede con los gobernantes de las tierras. Lo que me lleva al siguiente ejemplo. Y aquellos son días de fiesta y regocijo para los lugares a los que honra con su visita o su estancia. Los suevos no entablan guerra ni toman las armas. Son los únicos momentos en que se conoce la paz y en que les gusta. Esto es de Gesta Danorum Quinta. La relación con los difuntos y con el clima, con la tercera función. Usualmente los muertos controlaban los elementos. Esto se debe mayormente a que el tumulto, es decir, la tumba, la santa sepultura de los difuntos, de algunos difuntos permanecía verde en cualquier época. Entonces, de alguna forma se sostiene que los difuntos ostentan poder sobre los elementos, como se ve en el segundo ejemplo. Cuando Freyr hubo muerto, lo llevaron en secreto al tumulto, y a los Viar les dijeron que estaba vivo, y lo tuvieron allí 3 inviernos. Echaron todos los tributos en el tumulto, el oro por una ventana, la plata por otra, y las monedas de cobre por la tercera. Entonces se mantuvieron las buenas estaciones y la paz. Para este punto ya sabemos que la iglesia, como hemos visto, elimina a los aparecidos utilizando únicamente la astucia. La verdad es que solían ser disfrazados y camuflados en demonios, en monstruos. El léxico con el que aparecen se utiliza pero para denigrarlo, como seres hostiles, enemigos de los humanos, diablos furiosos, feroces, o se solía decir también que salieron del linaje de Caín, que es de donde provienen todos los monstruos, como los gigantes. Como vemos en una representación que nos provee el libro, en donde hay un aparecido y en realidad está disfrazado como si fuese un diablo o un ser infernal, siendo que normalmente en realidad eran simples personas. En cuanto al romance, al género del romance en la literatura, la verdad es que hay muy poca aparición de los aparecidos, al menos en la literatura del entretenimiento. Como otros géneros, el romance disfraza a los aparecidos como diablos o como monstruos o gigantes, o los utiliza como simples asuntos maravillosos, como en este ejemplo. A la muerte de su esposa, Wolfriedrich decide hacerse monje para expiar sus pecados y asegurar la salvación de su alma, pensando que las penitencias habituales no podrán bastar para proporcionarle la redención. Pide al abad una ruda penitencia que lo libere de sus faltas en una noche. Su petición es aceptada. Tendrá que pasar la noche en la iglesia solo en una camilla y enfrentarse una vez más a todos sus enemigos, a todos aquellos a los que mató cuando vivía en el siglo. Llegada la oscuridad, Woldrietrich es asaltado por los muertos y solo lo salva la llegada de los monjes que vienen a cantar maitines. Como vemos en este ejemplo, el héroe pues solamente puede redimir su valor, es decir, su valía, luego de la muerte de su amada, o sea, es decir, es un acto de amor, de romance, con un acto de valentía. Entonces recurren a los aparecidos para probar su valentía. Por último, queríamos agradecer encarecidamente su atención. Este ha sido el final de la exposición y esperamos que les haya gustado.